Retomaremos entonces. A ver, una vez que esté hecho el estado de resultados marginal, en este caso de varios productos, lo que tenemos que hacer es determinar su punto de equilibrio, es decir, cuánto era la cantidad óptima a vender para no tener ni ganancias ni pérdidas. Entonces, en este tipo de ejercicios donde son varios productos, lo que hay que hacer es ir calculando por pasos. Vamos viendo primero en el ítem A, B y Z. Primero vamos a definir cuánto es el costo fijo. Y eso no es complicado, porque el costo fijo, como es un total, 33,000 en este caso, pues esos 33,000 lo vamos a anotar. El costo fijo no necesito que esté por ítem. Solo necesito saber cuánto es el costo fijo de los 3 ítems en total. Y es 33,199,17. Ya está. Ese dato no era complicado de hallar. Simplemente el costo fijo. Ahora, acá sí necesito el grado de representación del ingreso y del margen de contribución. Es decir, el grado de participación que tienen los ingresos y el margen de contribución. Este dato lo tenemos, el de los ingresos, en el ingreso total. Su grado de participación del ingreso total. ¿Sí? Para que se vea igual, vamos a anotarlo acá. Grado de participación del ingreso total. Ahí está. Eso tengo que copiar. Aquí. Es 0,23, 0,71, 0. En total, 1. Copio. También necesito del margen de contribución. Y eso tenemos igual. Aquí está, del margen de contribución, la participación por cada ítem. Tenemos 0,17, 0,76, 0,14. Para eso hemos calculado ese dato. Entonces, igual se copia, pero no se suma. Porque esto es en función al ingreso total, cuánto representa, y esto es por ítem individualmente cuánto es su utilidad. Por eso no puedo sumar acá, como no lo he sumado aquí. Porque no he dicho, por ejemplo, para no confundir, no he dicho esto es el 100%, cuánto por ciento es esto, cuánto por ciento. No. Cuidado con confundir con eso, en el examen suelen cometer ese error. He dicho, si el ingreso es 231,000, ¿cuánto es el margen de utilidad? Entonces es individual el cálculo, por eso no hay sumatorio. En cambio, en el otro está del total de los ingresos, cuánto representa cada uno. Nos quedaría así. Entonces, si tengo por un lado la participación de los ingresos en función a cualquier total, en función al 100%, cuánto representa cada uno de los ingresos versus cuánto es su margen de utilidad, su representación de ese margen de utilidad, lo que puedo sacar es un promedio de representación. Es decir, conociendo que el ingreso tiene una participación del 23% y la utilidad sobre ese 23% es 17%, ¿cuánto es en promedio la utilidad que aporta? Hablando en porcentajes. Multiplicamos y nos sale 0,04. Quiere decir que la utilidad promedio es del 0,04 del ítem A, en función al total de los ingresos. Con respecto al ítem B, el ítem B aporta 71% de ingresos, con respecto al 100%. Y la utilidad de este ítem es el 76%. Entonces, en promedio, ¿cuánto aporta al total? Es como si aportara el 54%.
¿Sí? Ahora, en este caso, el ítem Z aporta el 5%. Y la utilidad de ese ítem Z es el 14%. Entonces, si hablamos con respecto al ingreso, ¿cuánto representa el margen de utilidad? Con respecto al 100%. Es el 0,007750. Sumamos estos promedios y vamos a poder decir que el margen de utilidad con respecto al 100% de los ingresos es 0,59 en promedio de los tres ítems. Considerando el aporte individual que tiene cada uno, es el 0,594243. Si esto lo multiplico a porcentaje, sería el 59,42%. Ya está. Eso es lo que aporta. Este es el dato que necesito. No individualizado, sino el promedio de margen de utilidad con respecto a los ingresos. Entonces, del 100% de los ingresos, el margen de utilidad promedio de esta empresa es 59,42%. Si yo divido entre el costo fijo eso, es decir, si yo tomo el costo fijo y lo divido entre el margen de contribución promedio, lo que voy a generar se llama ingreso en equilibrio. Ingreso en equilibrio. A ver, estamos dividiendo el costo fijo entre el porcentaje promedio de utilidad que tiene la empresa. ¿Qué nos va a dar esa información? Nos va a dar el ingreso total que la empresa debe tener en equilibrio. El ingreso total en equilibrio ya en valores. Si quieren, vamos a ponerlo así. Expresado en bolivianos. Pero yo necesito por ítem, pues ya es más fácil. Si ya tienes cuánto representa de un ingreso su participación promedio, simplemente es hacer una repartición. A ver, veámoslo de esta forma. Esto es el porcentaje de participación. Cualquier ingreso es el 100% y aporta 0,23, 0,71, 0,05 de estos ítems. Entonces, lo que voy a hacer es, si esto es el 100%, multiplico por 0,23 y me va a dar cuánto debería de aportar ese resultado. Y es 13,143. Entonces, lo que está haciendo es repartir el ingreso en equilibrio total en función o en proporción a estos grados de participación. Entonces, si yo tengo 55,000, ¿cuánto es el 23,52% de 55,000? 13,000. Entonces, ese es el ingreso a equilibrio del ítem A, porque tenemos esta información de cuánto es su participación. Si el ingreso en equilibrio es 55,000 y aporta el 0,71, entonces representa que 39,676,97 es su ingreso en equilibrio. Y de estos 55,000 por el 0,054731, el ingreso es 3,057,72. Verificamos la sumatoria, da 55,868,02. Aquí falta un centavo. Ahí está. Es 55,868,03. Ya está.
Ya tengo el ingreso total en equilibrio. Y aquí dice hallar el ingreso en equilibrio. Aquí está el ingreso en equilibrio. Por ítem, por ítem. Entonces, para alcanzar el punto de equilibrio, tenía que generar simplemente ese volumen de ingresos. Simplemente eso. No necesitaba generar más que 55,000 bolivianos en total. Pero considerando que el ítem A mínimo tenía que ser 13,000, el ítem B mínimo tenía que ingresar 39,000 y el ítem Z 3,000. Con eso llegábamos al equilibrio sin problema. Listo. ¿Alguna consulta hasta acá? El ingreso de equilibrio antes de calcular la cantidad de equilibrio. Vean que no es la fórmula de costo fijo dividido entre ingreso total. Aunque en el fondo es eso. Sí, aunque en el fondo es eso. A ver, voy a poner acá. La fórmula original es costo fijo. Vamos a ir viendo. Es el costo fijo dividido entre el ingreso total unitario, ¿sí? Menos el costo variable unitario. ¿Correcto? Ahora, pongamos un ejemplo. Si el costo fijo es, por decir, bolivianos, solo es un ejemplo, 1,000, solo es un ejemplo. El ingreso total unitario, digamos que es bolivianos 10, dice menos costo unitario. Pongamos que el costo unitario es bolivianos, no sé, 6. Esa. ¿Qué es lo que se hace? Lo que está haciendo este procedimiento es, dime el margen de contribución unitario. Entonces, hago la diferencia, ¿no? 10 menos 6, 4. Ese es el margen de contribución unitaria. Lo único que está haciendo es básicamente calcular desde el enfoque del margen de contribución unitaria. Nada más. Nada más que esto así. Y es solamente que en vez de poner valores, lo está poniendo porcentajes. O sea, esa parte, en vez de ponerlo en valores para hallar la cantidad, lo está volviendo porcentajes para hallar el valor. ¿Se entiende? Por eso, si tú divides el costo fijo entre el margen de contribución, si es en valores te va a dar la cantidad de equilibrio. Pero si esto está en porcentajes, te va a dar el ingreso total en equilibrio. De ahí que el costo fijo dividido entre el porcentaje promedio, que es porcentaje, nos está dando el ingreso. Es esta misma fórmula, solamente que expresado de otra manera. Pero obviamente con 3 ítems es diferente, no sería una fórmula, sería un cuadro lo que tenemos que hacer. Por eso estamos haciendo un cuadro. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta hasta acá? Bueno. ¿Cómo saco la cantidad de equilibrio? Porque eso es lo que necesito saber. ¿Qué cantidad debo vender por cada ítem? Pues si tienes el ingreso total y sabes el precio que tiene cada uno, porque tenemos los precios, ahí están. ¿De dónde saco los precios? De los resultados. Aquí está. Ingreso total unitario, 210, 1075, 489. Ese dato lo utilizo acá. 210, 1075, 489. Ahí está. ¿Cómo obtengo la cantidad? Pues dividiendo. Nada más que eso.
Divido 13.000 entre 210, porque si mi ingreso en equilibrio tiene que ser 13.000 y sé que el precio tiene que ser 210, entonces para saber la cantidad solo divido. Y con eso voy a obtener que la cantidad en equilibrio de este ítem tiene que ser 62,41. O sea, vendiendo 62 unidades ya llegaba al equilibrio. Y yo he vendido arriba de 62, por eso hay una excelente utilidad. En el caso del ítem B, su ingreso en equilibrio individualizado es 39.000. Divido entre su precio neto, que es 1.075, me dice que vendiendo 36 unidades, llego al punto de equilibrio. Con 36 unidades, 37 redondeando, ya llego al punto de equilibrio. Y por último, del ítem Z, 3.000 es el ingreso en equilibrio que se requiere. Si yo divido eso en el precio, significa que vendiendo una cantidad de 6,24, o sea, 6 unidades con 24, pero 6 unidades redondeadas, quizás 7, alcanzaría el equilibrio. Entonces, ahí tengo la cantidad en equilibrio y el ingreso en equilibrio por ítem. Pues vean cómo cuando son varios productos se puede determinar la cantidad de equilibrio, pero requiere de un proceso un poco más, más largo, solo para saber eso. ¿Por qué necesito que estén los tres ítems? Porque funcionan los tres simultáneamente. Ahora, este cálculo de equilibrio solo me da una pauta, ¿no? Al siguiente periodo puede ser que venda más ítems, menos ítems de cada uno. Entonces tengo que hacer un cálculo para ir confirmando cuánto es mi cantidad de equilibrio. O sea, calcular varias veces esta cantidad de equilibrio para ir confirmando, promediando y confirmando. A la primera es un buen dato, pero quizá el siguiente periodo me va a salir esto 65 y esto 39, esto 4, digamos. Entonces tengo que ir juntando la información a medida que transcurre el tiempo para tener un promedio en función al tiempo y así ir cada vez calculando el valor más exacto de la cantidad de equilibrio. Porque durante el año no solo se vende ítem A, B y C, te podía aumentarse más ítems, menos ítems, por eso puede hacer variar un poco, pero no mucho. Eso es lo que hay que tener cuidado. Ahora, ya tenemos el ingreso en equilibrio y la cantidad en equilibrio. ¿Preguntas hasta acá? Antes de pasar a la prueba del punto de equilibrio. Este cuadro es básicamente construirlo. El costo fijo está acá. Estos datos hemos copiado. Este dato que hemos obtenido. Costo fijo entre porcentaje promedio de la utilidad. Nos ha dado el ingreso. Ese ingreso hemos dividido entre el ingreso unitario que tenemos para hallar la cantidad de equilibrio. Obviamente no voy a sumar eso. Prueba del punto de equilibrio. En la prueba del punto de equilibrio, simplemente es demostrar que sale cero. ¿Qué significa? Que partiendo del ingreso total, vamos a ver los ítems. Ítem A primero. ¿Cuánto es su cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio es 62, 36, 624. Eso lo copio acá. ¿No? Es básicamente aplicar la fórmula. Cantidad de equilibrio de todos los ítems. Multiplico por el precio. Obviamente me va a salir este resultado, que ya lo tengo. Pero a ver, ahí están los precios. 210,54, 1075,32 y 489,81. El ingreso, desde luego que tiene que salir, lo mismo que está acá. 55.868,03. Ya, no era tan difícil.
Es básicamente así, copiar. Sí. ¿Qué se resta a los ingresos? El costo variable. ¿Y a qué es igual el costo variable? El costo variable es igual a la cantidad en equilibrio por el costo variable unitario, y eso nos va a dar el costo variable total en equilibrio. Veamos. Ítem A. Cantidad en equilibrio, obviamente es lo mismo. 62, 86, 6. 62, 86, 6. Costo variable unitario, ¿de dónde saco? No lo tengo acá. En el estado de resultados hemos hallado esa información. Aquí está. No lo estábamos usando para nada, pero ahora lo necesitamos. El costo variable unitario total por ítem. Vamos con ese dato. Copiamos esa información. Ahí está. 172, 251, 420. Multiplicamos cantidad de equilibrio por costo variable y nos da 10.000, 9.000 y 2.000. Total 22.000. Significa que el costo variable vendiendo la cantidad en equilibrio nos va a salir 22.000 bolivianos, 22.668,86. Lo resto, la resta se llama margen de contribución y nos sale 33.199,17. A esto restamos el costo fijo y el costo fijo es 33.199,17. Eso no varía, 33.199,17, lo que nos da un rendimiento de 0. Entonces, comprobado que con estas cantidades en equilibrio me iba a salir 0 de utilidad. Y ya está. Ahí termina este ejercicio. Ahora, graficar, se puede graficar, pero si tuviera un solo ítem. Si tengo 3 ítems que se mueven simultáneamente, no puedo hacer un gráfico simultáneo de 3 ítems a la vez. Entonces, no se puede graficar. Simplemente son los cuadros de análisis para el ingreso en equilibrio y la cantidad en equilibrio. Puedo hacer algunas situaciones. ¿Qué pasaría si el precio del ítem A se modifica? Pues evidentemente habría que hacer un recálculo de todo, ¿no? Desde su participación y todo eso. Que generalmente en el examen no lo pongo porque a lo que me voy es a lo siguiente. Si yo modifico un dato, por decir, basta que modifique, basta que modifique este dato. Digamos, pongamos, digo, el precio del ítem Z disminuye en 5 bolivianos. ¿Qué va a ocurrir si digo que disminuye? El ingreso va a disminuir. Por ende, el porcentaje de aporte con respecto al 100% también va a variar. Y al variar esto, va a hacer variar mi promedio, por ende mi ingreso en equilibrio. O sea, es una cadena un poco más difícil de controlar. ¿Es mejor hacerlo en cuadro en Excel? Sí, pero en cuaderno sería un poco confuso calcular eso. Pues acá sí se puede calcular, ¿no? Se puede disminuir, se recalcula todo si está con fórmula y va a calcular directamente cuánto es el nuevo ingreso en equilibrio. No es como el tema anterior, donde la fórmula se modificaba y listo. Aquí ya no es una fórmula, sino es un procedimiento. Y cada uno de estos está enlazado con los otros. Es decir, si cambia un dato, mueve también a los otros. Afecta también a los otros. Ese es el problema. Cuando quieres hacer análisis de la sensibilidad de esto. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda, comentario sobre este tema? Porque aquí terminaría el ejercicio. ¿No hay ninguna consulta sobre este punto? Sobre los ejercicios planteados, ¿hay alguna consulta, duda
que quieran aclarar. Vamos a aprovechar el restante tiempo en aclaración de esas dudas, dado que el tema ya se ha concluido. Dicen entonces, el examen del segundo parcial va a ser hasta acá. Claro, claro que sí. Va a tener hasta este resultado de multiproductos. ¿Qué es ahí? No va a Ahora, tener la parte del gráfico, ¿verdad? ¿O sí? puede tener, es que hemos hecho en el tema anterior, en el costo, volumen, utilidad, hemos hecho, ¿cierto? O sea, puede tener el gráfico, pero no te va a decir esto hasta graficar. Si te da varios productos, no va a haber gráfico. Pero si te da de un producto, va a tener gráfico. Por eso tienen dos ejercicios. No es solo esto, por si acaso. Hay uno que es de costo, volumen, utilidad. ¿Se acuerdan, no? Lo que hemos hecho. Donde les da de un solo producto, se analiza qué pasaría si cambia el precio, si el margen, si los socios quieren una utilidad, se graficaría, todo eso, sí. Hay un ejercicio de eso. El otro ejercicio es de varios productos. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio si yo tengo varios productos? Y es esto, lo que se acaba de concluir. Ahora la pregunta es, ¿en qué están? Ya han terminado. Me imagino que el anterior ejercicio, el primero que hemos dado, ya está terminado. Me imagino. La pregunta es, de este ejercicio, ¿en qué parte están? Queriendo empezar, complicado. Por suerte tengo en qué fecha he subido el archivo. Entonces, mucho cuidado que no hay, se estén acumulando y faltando una semana me estén diciendo, es que tenemos otros exámenes. Sí, pero yo les he dado esto antes de que tengan otros exámenes, mucho antes. Y cada clase voy preguntando dudas de la práctica, como ahora, ¿no? Prácticamente quiero destinar el siguiente periodo a solo aclarar dudas, pero si no hay dudas, ¿qué puedo hacer? ¿Avanzar el nuevo tema? Puede ser también, podríamos empezar eso. El tema de costos ABC y nos tocaría, porque multiproductos ya está. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿En qué están? De los dos ejercicios que tienen sobre este tema, ¿deberían estar cargas, planillas o prorrateos? Depende en qué parte están. Porque lo nuevo sí es el estado de resultado, pero eso lo hemos avanzado hoy. Obviamente, de seguro que no están en esta parte. Recién van a preguntar sobre este punto. Pero sobre el otro, no hay ninguna duda, ninguna consulta. Lo peor, pues la peor preocupación sería que no estén empezando los ejercicios, que estén esperando a última hora querer hacerlo. Ya saben que cuando empieza exámenes también se aumentan sus trabajos. Y me pidieron que les dé con anticipación. Se ha cumplido esa parte. Veremos los resultados, pero ahorita no sé, por eso, si hay alguna duda, consulta, sin ningún problema. Puedo ir aclarando, aprovechando estos 8 minutos que quedan de esta sesión. Y si las dudas persisten, tengo la siguiente, unos minutos más para aclarar algunas consultas más. La ventaja que tiene el grupo de la mañana es que se pasa básicamente 3 periodos por clase, o sea, 6 periodos en la semana. En desventaja con la noche que solo pasan 5. Entonces, con ellos, por ejemplo, recién voy a hacer esto el jueves, esa parte. O sea, están atrasados como que una clase, incluso, y más adelante, seguramente casi una semana va a ser el atraso como 2 clases, pero es por eso, ¿no? Por los tiempos son más cortos. Pero con ustedes se puede avanzar mucho mejor, es mucho más práctico, digamos así. Y encima que no ha habido interrupciones. Entonces es un poquito eso.
Nos va a dar mucho más tiempo para hacer costos ABC, profundizar un poco más. Y también para el trabajo final, ¿no? Explicar, porque ya en la siguiente clase voy a explicarles sobre el trabajo final para que también con la debida anticipación ya esté el trabajo planteado y lo puedan estar haciendo poco a poco y no a última hora, la última semana, dándoles a la rápida un trabajo. Entonces ya la siguiente semana voy a explicar en qué consiste el trabajo final, cómo se va a evaluar la parte de aplicación de conceptos y todo en un ejercicio. Más el examen que va a ser una parte, un porcentaje sobre el tema teórico. De este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? A partir de la siguiente clase, voy a sacar un modelo de examen, vamos a ir resolviendo. En realidad les voy a dejar resolver una parte, luego yo lo voy a resolver para que vayan aclarando algunas dudas. Y para que noten que se puede plantear los dos ejercicios en un solo examen. Entonces no necesito hacerlo largo. Aquí, si analizamos, es extenso. Obviamente saben que no lo voy a plantear de esta forma, para que hagan todos estos cuadros y elaboren estos resultados. Entonces, yo me encargo del planteo. Ustedes ocúpense de estudiar, de practicar, que el planteo va a estar formulado para el tiempo que corresponde. ¿Sí? Eso, por si acaso, porque a veces piensan, ¿no? Que voy a dar un ejercicio largo y nunca se va a acabar. No, ya hemos planteado esto anteriormente. Se puede plantear con ciertos datos para armar directamente este resultado. Pero eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Ahora. No sé qué más tendrían, consultas, dudas por ahí. Su examen creo que es la primera semana de noviembre. Estamos a 2 semanas. O sea que hay tiempo todavía para hacer prácticas que estén bien practicados y obtener un buen resultado. Pero no es fácil, esto no es para hacerlo a última hora. Por eso estoy insistiendo en saber en qué estado están sus prácticas, si hay alguna duda. ¿Nada? Sobre los costos indirectos en la parte del prorrateo primario, ya que solamente nos da directamente las bases para, o sea, como ya está todo dividido en las OPs, en la Sí, número 4, número 5, número 6 y en administración y comercialización, es el único prorrateo que deberíamos hacer, ¿verdad? Ya no habría correcto. prorrateo Es secundario correcto. ni... Haces el resumen del prorrateo primario y eso lo contabilizas. Porque justamente tienes producción ya separado e individualizado. Entonces no existe prorrateo terciario. Solo viendo esto, no hay prorrateo terciario. Ahora, buscas en todos los departamentos algún departamento de apoyo, esa es producción, comercialización, administración. No hay ningún departamento de apoyo. Entonces no hay prorrateo secundario. Lo que tú vas a hacer es prorratear, asignar a las órdenes, a los departamentos de comercio y administración, lo haces su resumen y lo contabilizas directo. No va a haber peloteo secundario, no va a haber peloteo terciario en este ejercicio. Creo que en los dos es así, ¿no? Listo. Sí. Y una pregunta más. Bien. Para la hoja de costos, nos dice que solamente tenemos terminados el ítem A y el ítem C. El ítem B aún está en proceso. ¿Podría volver a explicar un poco esa parte del cuando está en proceso? O sea, ¿cómo lo contabilizaríamos eso? Por Ya favor. voy a utilizar este dato para eso. A ver, pongamos esto. Voy a guardar y denme un segundito. Voy a guardar para que no se modifique y lo voy a abrir de nuevo para modificar. Y lo que modifique no lo voy a guardar. ¿Me entienden? Ya. Pongamos esto. En nuestro ejercicio, pongamos que el ítem B está en proceso. La única diferencia es cuando un ítem no está terminado, es que no sacas
costo unitario. Pero sí tienes que hacer la hoja de costos, es decir, va a estar la hoja de costo normal, con todos los datos, pero aquí no vas a poder sacar el costo unitario. Es decir, esta parte no vas a poder calcular porque el producto no está terminado. Si el producto no está terminado, no puedes sacar precio de venta. ¿Estamos bien así? Y dicen, pero nos dice que hay 500 unidades. Claro, pero no están terminadas. Su costo es 145,000. Tenemos el dato de cuánto cuesta, pero no puedo sacar costo unitario porque no está terminado. Pues digo, se quedaría hasta aquí, hasta el costo de producción, hasta ahí llegarías, máximo. De ahí no puedes continuar, sacar el costo unitario, ni tampoco sacar precio de venta. Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? Diferente. El ítem A, por ejemplo, se ha terminado. Sí he dividido entre la cantidad porque está terminado, entonces el costo unitario, y he calculado precio de venta en base a ese costo unitario. El producto que está en proceso se queda ahí, hasta costo de producción. No continúa más. No entra al precio de venta. ¿Estás bien? Sí, Ahora, ¿cómo se contabiliza? Cuando el producto está terminado, voy a la contabilidad. Entonces, ¿cómo sería? Vamos a ir al asiento de la hoja de costo. Aquí está. Ya no habría ítem B porque no está terminado. Solo sería ítem A. Y aquí sería orden de producción 002. Bueno, no sé si es la 2. ¿Cuántos órdenes son? Dame un segundito. Orden 4 y 5. Ah, ya. La 5 sería. El ítem B es la orden